La Biblioteca del Templo Jedi presenta Entrevistas de otra galaxia. Bienvenidos a la Biblioteca del Templo Jedi. Hoy tenemos otra de esas entrevistas que tanto os gustan. Vamos a charlar un poquito con una persona que acaba de sacar un libro muy interesante que se llama George Lucas American Odyssey, y que no es otra persona que Ramón Alfonso. Ramón, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, un placer tenerte aquí, poder por fin charlar contigo, conocerte un poquito más y conocer pues esta obra que acabas de editar en España en noviembre y conocerla un poquito más, o por lo menos que la gente pues darle el gusto de que se acerque, a ver si le gusta y bueno, pues promocionarla un poquito más. Estupendo, encantado de estar aquí contigo. Pues nada, oye, lo primero que te voy a preguntar es lo que siempre pregunto a todos nuestros invitados, que es ¿quién es Ramón Alfonso? Pues Ramón Alfonso ahora mismo es un escritor y crítico cinematográfico, eso ahora mismo, pero Ramón Alfonso ha sido siempre un auténtico enamorado, apasionado del cine. El cine es literalmente, pues bueno, junto a mi familia, el pilar de mi vida. He dedicado toda mi vida, si lo pienso, si hago ese ejercicio, pues prácticamente más allá de, insisto, formar una familia que creo que ha sido casi por suerte, a ver cine, a estar rodeado de cine, a vivir el cine. El cine, en definitiva, pues bueno, define quién soy. Porque claro, más o menos tú eres de la época, me imagino que como yo, ¿no? De los años 80, de ver ese cine, ¿no? Nací en 1977, nací 3 meses antes del estreno en Estados Unidos de la Guerra de las Galaxias. Claro, imagina pues con qué películas me eduqué, más allá de todo lo que efectivamente iba llegando a las salas. Estamos hablando pues de la época más popular todavía, incluso de Steven Spielberg, etcétera. Pues bueno, todas las películas que programaban en televisión, sumado por supuesto al fenómeno de los videoclubs. La verdad es que yo creo que todos los que tenemos ya poco más o menos 40 años compartimos, pues bueno, una formación cinematográfica, cinéfila absolutamente extraordinaria. Sí, totalmente. Yo soy del 78, o sea que creo que hemos mamado de la misma teta. Sí, yo creo que sí. Sí. Muy bien, bueno, pues entonces con eso ya es un buen currículum para los que tenemos cierta edad. No está mal, desde luego, sobre todo porque es verdad que, aunque sea simplemente un ejercicio nostálgico, bueno, pues define de alguna forma carácter haber visto determinadas películas en pantalla grande. La verdad es que haciendo, pues bueno, rápidos ejercicios de memoria, pues recordar precisamente que más allá de la trilogía galáctica original, pues bueno, en su día pude ver películas como por supuesto la saga Indiana Jones, Gremlins, etcétera. Claro, de alguna forma pues define parte del carácter, eso sin duda. Bueno, ¿y cómo una persona que ha crecido con este cine, viendo películas, amando todo lo que encierra el mundo del cine, cómo pasa de ese extremo a escribir un libro, claro? He tenido la necesidad de expresarme a través del cine. Realicé en su momento muchos cortometrajes, también llegué a realizar varias películas. La última vez que rodé fue en el 2013, pero es cierto que bueno, a partir de ese momento tuve que centrarme en la labor de escribir, pero también empecé a escribir muy pronto. Siempre, bueno, tuve muy claro que necesitaba, como fuera, ya bien fuera escribiendo o revisando, necesitaba expresarme a través del cine, de alguna manera. A ver, ya te he dicho, el cine es uno de los pilares fundamentales de mi vida. Necesito, pues bueno, estar rodeado de él, expresarme a través del cine. Y cuando, bueno, pues no estaba creando mis propias imágenes, necesitaba o necesito expresarme a través de las imágenes de otros, a través de las imágenes que en definitiva amo.
Bueno, pues la verdad que de entre todas las personas que hemos entrevistado aquí, creo que eres la primera Sí, ¿eh? persona que ha rodado cine. O sea, no solo que ha escrito libros, sino que ha estado dentro del otro lado, ¿no? De la Bueno, pantalla, digamos, ¿no? por otro lado, lo suficientemente modesto, bueno, en esos territorios que por otra parte son absolutamente formidables, digámoslo así de forma un poco romántica, del underground. Pero es cierto que estar de alguna manera al otro lado, sobre todo detrás de la cámara, imaginando, construyendo tus propias imágenes, es una experiencia genial. La verdad es que es una de las experiencias más maravillosas que he tenido en mi vida. El poder, pues ya te digo, definir un proyecto, escribir el guión de ese proyecto, construirlo, hablar con actores, dirigirlos, montar la película, luego verlo en alguna sala, algún festival donde fuera. Es de esas experiencias que son realmente inolvidables. Si pudieras elegir una película y decir, bueno, pues me hubiera gustado, me gustaría haber sido el director de esta película, ¿cuál elegirías? A ver, hay un tipo de cine muy vinculado, sobre todo a una época, los 60, 70, quizá, muy localizado tal vez en Europa, en los años 60, insisto, 70. Hay una película que generalmente el gran público no conoce, pero recuerdo que cuando la vi, pues prácticamente se acabó convirtiendo en uno de los títulos de mi vida. Se llama La mamá y la puta. Es una película de 4 horas en blanco y negro, realizada también prácticamente al límite, en 16 milímetros, muy pocas localizaciones. Pero es una de esas películas que verdaderamente cuando la descubres, cuando la ves, te desgarra, prácticamente te desgarra. Conecté muy bien con ella, es una forma de sentir, de expresarse, que tiene mucho que ver conmigo. Y la verdad es que asumiendo que es un modelo completamente inalcanzable, porque Eustace, pese a que es un nombre, insisto, para el gran público, lo suficientemente desconocido, es quizá una de las voces, una de las miradas más extraordinarias del cine francés de su tiempo. Pues la verdad es que me hubiera gustado dirigir algo así. Eso desde luego. Bueno, yo me la voy a apuntar porque la desconocía totalmente, sí, tienes razón, no la conozco. Pues es una película, a ver, es una película que cuesta, porque ya te digo, son 4 horas, son muy pocos personajes, pero es una de esas películas que verdaderamente impactan cuando uno la ve. Bueno, pues apuntada queda entonces. Perfecto. Me alegro, oye, que haberte hecho una Sí, sí, recomendación genial. por Me supuesto, parece estupendo haberte descubierto por una su- peli. De eso se trata también en el fondo, pues estar charlando de cine. El ir descubriendo cosas y, bueno, apuntarlas rápidamente. Yo tengo infinidad de posits por todas partes con películas que me han descubierto, que he descubierto yo por mi cuenta y que, bueno, pues que están en esa inmensa lista de películas pendientes que tarde o temprano tenemos que ver. Totalmente. Yo, de hecho, casi a modo de apunte, yo Sí, recuerdo cuando era pequeño, que claro, yo el cine pues veías lo que daban en la tele y como yo claro, tengo un hermano mayor, pues veía sí. lo que él veía. Yo Uh-huh. recuerdo ver de pequeño, por ejemplo, El secreto de las 12 sillas, El jovencito Sí, Frankenstein y claro, las sobre películas todo, de Mel Brooks, por ejemplo, exacto, claro. pues yo he crecido con los hermanos Marx y con Bud Spencer y Terence Hill. O sea, fíjate qué Sí, sí, mezcolanza. a mí me pasa lo mismo. En el fondo acabo pensando en, bueno, pues todo el cine que veía en la infancia. Yo soy hermano mayor, y aquello, pues bueno, acaba formando una especie de totum revolutum absolutamente formidable, extraordinario. Es verdad que mi hermano pequeño, nos llevamos 6 años, de alguna forma se beneficiaba de las películas que yo veía. Él vio muy pequeño, y cuando digo muy pequeño, me refiero a lo mejor 3, 4 años, pues películas como Tiburón o así. Entonces, bueno, es cierto que de alguna forma, pero al revés, en mi familia, en mi casa, pasaba algo parecido a lo que sucedía en la tuya, vaya. Yo creo que más o menos hemos vivido todos Sí, yo parecido. creo que esta historia más o menos se va a repetir. En nuestra generación, desde luego, yo creo que más o menos es una constante, desde Sí. luego. Bueno, y llegamos al Sí, momento en el que escribes un libro, te pones a escribir, ¿de dónde sale la idea de decir, bueno, voy a escribir un libro sobre George Lucas y todo su proceso de creación de películas?
¿no? Porque claro, Claro. podrías haber elegido cientos de directores, cientos de películas. Claro, el libro de Lucas es el quinto libro que escribo. Sí. Es quizá junto con el anterior, el cuarto, que fue sobre las películas de los Beatles, es probablemente el más personal que he hecho. Los anteriores hablan de directores que me encantan, que me fascinan, como puede ser Quentin Tarantino o Darío Argento, pero es cierto que los Beatles y George Lucas, pues bueno, forman parte esencial de mi educación sentimental. Entonces, bueno, me planteé escribir el libro de Lucas, yo creo que poco más o menos en las fechas en que se empezaron a saltar muchísimas noticias alrededor de que, bueno, pues se iba a construir, bueno, después de que Disney adquiriera Lucasfilm, y bueno, pues las noticias entonces empezaron a circular de forma muy rápida, también de alguna manera muy confusa, y bueno, pues cuando se anunció pues que se iba a rodar al fin la última trilogía, ahora ya sabemos que no va a ser la última trilogía, pero bueno, esta trilogía, este fragmento final que tenía previsto en origen George Lucas. Y bueno, pues pensé que sería interesante aprovechar este nuevo contexto donde se está creando, pues bueno, de alguna forma, inclusive casi un nuevo canon de la serie, y aprovechar que George Lucas, no sé si prudentemente o no, se ha quedado a un lado, se ha quedado en los márgenes para empezar a abordar su figura. De alguna manera aprovechar que está, como suele decir él, jubilado, retirado, pues para coger todas las piezas del puzzle y empezar a armarlo, y empezar a sacar conclusiones a partir de todo lo que podíamos ver, pues ya te digo, juntando todas las piezas. Sí, porque la verdad que el libro hace un recorrido desde los comienzos hasta Sí. prácticamente a día de nada, de este mismo año, como quien dice. Pues es que creo que lo último que pude recoger en el libro es que JJ Abrams finalmente va a ser el cineasta que dirija episodio 9. Fue lo último que pude incluir, pero sí, el libro retrocede hasta, bueno, prácticamente la infancia, por supuesto, de Lucas, repasa la etapa en la universidad, cuando dirige sus cortometrajes, toda la etapa en el escenario del New Hollywood, con Francis Ford Coppola, por supuesto su amistad con Steven Spielberg, las películas que produce en los 80, 90, y por supuesto, desde luego, el gran ciclo Star Wars, los dos grandes ciclos Star Wars. Una pregunta que me surge, Sí. pensando, porque yo estoy todavía leyendo, estoy terminando de leer tu libro. Sí. Por las 3/4 partes. Vale. Me ha parecido una lectura, o me está pareciendo una lectura bastante diferente, no sabría decirte la palabra, porque estoy acostumbrado a leer libros en los que el autor habla sobre un tema o un estudio, hace un estudio y tal, pero en el caso de tu libro parece que está contado desde una primera persona que eres tú mismo, ¿no? Y estás dando, como si estuvieras dando unas noticias al momento. O sea, no sé, me ha parecido muy fresco en ese sentido. Claro, para mí era necesario, bueno, que la prosa fuera lo más rica, pero también ágil posible. La idea de crónica era importante, poder conjugar de la forma más interesante, pues la parte analítica, que para mí es esencial, con la parte, bueno, pues del relato, de cómo el relato va poco a poco construyéndose. En ese sentido, pues bueno, que tuviera, no sé si rapidez, más bien esa agilidad, para mí era, bueno, una de las piezas esenciales o uno de los elementos esenciales para que el texto funcionara. También intenté de alguna manera que Star Wars, siendo evidentemente la pieza esencial para entender la filmografía, la obra, la vida inclusive de Lucas, no llegara a devorarle por completo. Que de alguna forma Lucas consiguiera estar siempre presente, sobresalir de alguna forma por encima de su creación. Y bueno, la verdad es que estoy contento más o menos. La verdad es que es de los libros que más he disfrutando elaborando, redactando. ¿Que eres de esas personas como George Lucas que una vez que termina la obra siempre quiere retocarla? Bueno, ¿sabes? ¿Sabes lo que pasa? Que
Soy de esos escritores, vaya, que llega un momento que abandonan las obras. Como te decía, bueno, pues terminé, entregué ya prácticamente el texto. Bueno, evidentemente el texto ya estaba prácticamente maquetado y demás, pero hubo ocasión, la verdad es que agradezco infinitamente a la editorial Dolmen, pues que me permitieran añadir estos últimos apuntes, lo que te decía, que JJ Abrams va a dirigir el episodio 9. Pero por si fuera por mí, probablemente hubiera reescrito determinadas partes, hubiera añadido algo más. Al final las obras, estoy convencido, se abandonan. Y creo que también es necesario, es imprescindible. Llega un momento en que la obra, ya sea un libro como George Lucas, American Odyssey o la propia Guerra de las Galaxias, bueno, necesitan ya emprender su propio camino, alejándose poco a poco de su artífice, de su autor. Evidentemente. Yo creo que el trabajo que has hecho es muy loable, es, como he dicho, muy fresco. A mí me está gustando el estilo ese de historia río crónica, ¿no? Sí. Aportando tus propias conclusiones. No es un sí, libro claro. blanco, ¿no? Tú aportas tu punto de vista a todo lo que estás Además, viviendo. Además, en ningún momento, y para mí eso era esencial cuando emprendí la escritura, era esencial dar en todo momento mi opinión. Es decir, evidentemente la Guerra de las Galaxias me parece que es una pieza esencial para entender los últimos 40 años de historia del cine, pero evidentemente hay otras piezas en las que participó directa o indirectamente George Lucas que o me gustan menos o no me gustan nada, y eso yo necesitaba plasmarlo desde luego en el libro. No me apetecía tampoco redactar o componer una loa incesante a una figura. Creo que precisamente lo interesante de este tipo de trabajos, de este tipo de análisis, es, bueno, pues de alguna manera descubrir las sombras y luces de un creador. Muy bien. Yo no sé si la gente sabrá, aunque lo has comentado tú, pero vamos a comentarlo otra vez, que el libro es de la editorial Dolmen, que acaba de salir ahora en noviembre de este año de 2017. Sí. Bueno, está en la mayoría de tiendas, librerías, Corte Inglés, Snack. Sí, efectivamente. Y bueno, cuéntanos un poquito también, queremos saber tu pasión también sobre Star Wars, sobre George Lucas, cómo nació, porque claro, nosotros desde la biblioteca del Templo Jedi, pues somos gente que nos gusta un pelín Star Wars, entonces... Sí, a mí también me gusta un poquito. A ver, te decía antes, soy de 1977, claro. A finales de los 70, en España teníamos los cines de barrio, los cines de reestreno. Yo además tuve una suerte inmensa, y es que mi familia, mis padres, pero sobre todo mi tío, que fue la persona que en la infancia me llevaba a ver películas, pues empezaron a llevarme a ver al cine, empezaron a llevarme muy, muy pronto, cuando era muy, muy pequeño. Es más, tengo recuerdos muy, muy presentes de determinadas sesiones. Claro, por fechas evidentemente no pude ver, es verdad que la película se estrenó poco después en España, no se estrenó tan puntualmente como ahora las pelis se estrenan, pero evidentemente por fechas es imposible que viera la Guerra de las Galaxias en su momento. No obstante, sí que tengo recuerdos muy presentes, quizá por lo singular de ellos, y es que fui a ver la peli en cines de barrio, pues a lo mejor con 3 años, poco más o menos. Y digo que tengo los recuerdos muy, muy presentes porque fui, por supuesto, con mis padres, por supuesto, con mi tío, pero es que también fui con mi abuelo. Creo que mi abuelo materno, jamás pisó, por lo menos mientras yo le acompañé, jamás pisó una sala de cine. Entonces, bueno, no deja de resultar curioso que fuera a ver la Guerra de las Galaxias. La Guerra de las Galaxias es que significa mi infancia. Ya no solo porque viera las películas en infinidad de ocasiones, primero por supuesto en salas, luego destrozando las cintas de VHS, pero es que también, claro, jugando con los muñecos, imaginando infinidad de aventuras, jugando con mi hermano. Es que mi pasión, pues bueno, fue creciendo conforme yo me hacía más y más mayor, y por supuesto me daba cuenta de lo que había ahí.
por curiosidad, ¿guardas Sí. algo de aquella infancia, algún muñeco que digas, oye, pues mira, guardé esto porque es que lo tenía en una caja y lo encontré hace unos años? ¿Verdad? Que suele pasar, ¿eh? Pues mi hermano es un cara dura y tiene prácticamente todos los muñecos supervivientes en su casa. Él es un verdadero coleccionista. La verdad es que tiene figuras que son una verdadera pasada. Yo conservo, curiosamente, un grido que no consiguió descubrir, que encontré en casa de mis padres, pues bueno, como decías, casi moviendo unas cajas, lo encontré allí medio oculto y evidentemente lo cogí y me lo traje. Está aquí, pero sí, la única figura que conservo de entonces, es verdad que hay otros muñecos que se mantienen en casa de mi hermano, la única que yo tengo es es la de Grido. Muy bien, muy bien. La verdad que el recuerdo es lo más importante de estos casos. Hay gente Sí, que sí, sí, después de desde años luego. descubre en casa de sus padres tesoros ocultos de los que ya no se acordaba. Por eso normalmente Claro. suelo preguntar esto porque hay historias detrás de estas historias que son increíbles. Sí, bueno, o dibujos, por ejemplo, cómics. Mi hermano y yo siempre hemos dibujado muchísimo cómics que construimos alrededor de la Guerra de las Galaxias, tanto protagonizados, por supuesto, por Luke, Han, la princesa Leia, etcétera, como luego nuestros propios personajes que eran variaciones de aquellas. La verdad es que fue una etapa absolutamente formidable. Recuerdo muchísimas representaciones que hacíamos, pues bueno, yo soy Luke, tú eres Han, eran juegos inolvidables donde creábamos auténticas nuevas aventuras, inclusive de alguna manera que recogíamos elementos de las películas originales, pues no sé, han congelado a Han, hay que ir a salvar a Han, pues a partir de esa idea creábamos nuevas aventuras. Fue una etapa fabulosa, vaya. Totalmente de acuerdo. Bueno, Yo creo también sí. que somos muchos los que compartimos, desde luego, decíamos antes de la educación cinéfila caótica, de alguna manera, pues bueno, yo creo que también somos muchos los que compartimos ese recuerdo de jugar con las figuras, vaya, de la Guerra de las Galaxias. Es que incluso el propio cine recogió, pienso ahora, por ejemplo, en el extraterrestre, pues bueno, esas imágenes, cuando Elliot le está enseñando al extraterrestre las figuras que tiene de las películas de Lucas. Sí. Sí, la verdad que sí, incluso que en ET pues salía en un momento determinado un niño vestido de De Yoda. Yoda, sí, Sí, y sí. además, claro, de pronto la música, la banda sonora de John Williams hacía como un guiño y empezaba a sonar efectivamente el tema del maestro, vamos, del maestro de Dagobah. Bueno, te voy a hacer ahora unas preguntas así en plan Sí. rápido Ujú. y nada, a ver qué te parece. A ver, vamos allá. Venga, vamos allá. ¿Trilogía clásica o precuelas? Clásica, soy del 77, Bueno, forman parte de mi ADN. esta era fácil, ¿eh? Sí, esta sí. Venga. ¿Luke, Han o Leia? Luke, por eso estoy impaciente por ver los últimos Jedi. Me lo imaginaba. ¿Qué película de las nuevas que están saliendo ahora, es decir, episodio 7, Rogue One, es la que más te gusta? El despertar de la fuerza. Muy bien, o sea, tú eres de los que les gusta la blancura, ¿no? Me gusta la blancura aparente. Yo Entre creo que el comillas, sí, despertar de porque... la fuerza es mucho más oscura, es mucho más, no sé si la palabra es esta, pero retorcido de lo que a priori parece. Yo creo que, por ejemplo, el personaje de Kylo Ren es capital para entender lo que verdaderamente hay en esa película. Kylo Ren, en el fondo, es un personaje que está totalmente roto, que se esfuerza, está desgarrado por llegar a ser como su abuelo, por llegar a ser como Darth Vader. Sabe que haga lo que haga, jamás lo conseguirá. Es imposible. Da igual que sea un personaje más rico, menos rico, el actor sea mejor, el actor sea peor, da igual. Jamás logrará desbancar a su abuelo, jamás logrará ocupar el espacio, tanto en las películas como en el imaginario cultural que ocupa Darth Vader. Y yo creo que se establece una conexión tremendamente fuerte con JJ Abrams. Abrams no sé si sueña con ser Spielberg o Lucas, es indudable que es uno de sus herederos más evidentes, vaya, pero jamás llegará a ser, jamás llegará a significar lo que en un momento determinado significaron, pues Lucas, Spielberg, o incluso al día de hoy continúan significando. Yo creo que esa conexión entre los dos le da
una trascendencia muy particular al despertar de la fuerza que es muy, muy interesante. Interesante me está pareciendo a mí lo que estás comentando. Totalmente me has pillado fuera de banda. Muy interesante ese punto de vista, la verdad. Me lo apunto para mí. Venga, seguimos. Te sigo preguntando. Seguimos. Sí. A ver, ¿eres más de libros de Star Wars? No sé si habrás leído alguna vez, o de cómics. He leído más cómics que libros de Star Wars, aunque es cierto que leí mucho para poder hacer el libro. ¿Qué te gustaría ver en este próximo episodio, el episodio 8? ¿Qué esperas? ¿Sabes qué pasa? Que he estado 2 años imaginando, soñando, y no temiendo, cuando digo soñando, con los últimos Jedi. A ver, me gustaría, para empezar, que la película verdaderamente fuera como creo que puede ser a partir de los trailers que hemos visto. Me gustaría ver una nueva versión de Luke absolutamente extraordinaria. Me gustaría ver una evolución en Rey y en Kylo Ren absolutamente inesperada. Y me gustaría llegar a ese minuto 152 con la boca abierta diciendo, faltan 2 años todavía. Hombre, yo creo que fuera... No sé, que hagan una cosa bastante mala, que yo lo dudo. Sí, yo también lo dudo mucho. Con la boca abierta vamos a estar igualmente. Sí. Yo creo que... no sé si exactamente por seguir el modelo de Imperio Contraataca, que la verdad es que hay mucha gente que ha insistido, los haters, ¿no? Han insistido mucho en que esta película está fotocopiando el Imperio Contraataca, bla. Bueno, dejando esto de lado, que yo insisto, viendo los trailers, mucho del Imperio Contraataca, la verdad es que no veo, y eso que el Imperio Contraataca la he visto muchísimas veces en mi vida. Sí que es cierto que Los Últimos Jedi tiene la ventaja de que es la segunda película, ya no tiene que presentar demasiados personajes, tiene que desarrollar, y además tiene la inmensa ventaja de que no debe resolver demasiado. Sí es cierto que hay una serie de preguntas que probablemente, una serie de cuestiones, resolverá. ¿Quiénes son los padres de Rey, por ejemplo? Probablemente sí que se resolverá en esta película, pero es cierto que puede navegar, digámoslo así, con una libertad fabulosa. En ese sentido sí que, claro, se asemeja al Imperio Contraataca, que podía cambiarlo absolutamente todo. Es más, yo creo que el Imperio Contraataca, por lo menos a día de hoy, sigue siendo la película clave para entender el Imperio Contraataca. A ver, la Guerra de las Galaxias es fabulosa, pero es cierto que bueno, sigue siendo una película de buenos y malos. El malo está perfectamente reconocido, viste de negro, es un robot, da miedo. Pero claro, es que este robot terrorífico, el Imperio Contraataca, se convierte en el padre del héroe. Todo cambia completamente. Así que bueno, no sé si tendrá esa misma libertad, espero que sí, pero en Los Últimos Jedi puede traer transgresiones muy, muy importantes. Bueno, eso es lo que comentan los propios personal que está en la película, sí, ¿no? Sí, es una de las exacto. cosas que han hecho hincapié en que va a ser algo totalmente distinto. Creo recordar que incluso en un comienzo Mark Hamill hizo unas declaraciones en plan de que no estaba muy contento. Sí, que no acababa de gustarle el enfoque de Luke. Sí. Y luego pues ha acabado entrando por la puerta y diciendo que le encanta, que es que le pilló tan desprevenido aquel cambio tan distinto, pues que claro, lo primero fue rechazarlo. A ver, es que es cierto que en definitiva solo hemos visto trailers, hemos visto pequeños pellizcos de imágenes. Pero es que Mark Hamill está impresionante en las imágenes que hemos visto. Tiene, para empezar, una presencia física que es genial. Pero ya la intensidad que se adivina en su interpretación apunta a que podemos estar ante una representación, ante una actuación lo suficientemente importante. Bueno, como se suele decir, hay que tener esperanza. Sí. A ver, yo esperanza desde luego la tengo mucha. Es más, ya la tenía con el Despertar de la Fuerza. Ahora, claro, hay una diferencia. Yo me lancé al vacío con el Despertar de la Fuerza en el sentido de que, claro, a ver, cuando terminó el Retorno del Jedi, yo estaba deseando ver qué pasaba a continuación, qué le pasaba
a estos personajes. Claro, cuando se anunció que se iba a hacer al fin el episodio 7, yo tenía claro que ahí me lanzaba sin red a ver aquello, teniendo en cuenta que además teníamos por medio las precuelas, las discutidas precuelas. Pero es que ahora, los últimos Jedi, yo ya sé dónde voy, o de alguna manera ya sé con quién me voy a encontrar. Me voy a encontrar con este Luke roto que hemos visto al final del Despertar de la Fuerza. Me voy a encontrar con Rey. Me voy a encontrar con Kylo Ren, que insisto, me parece que es uno de los personajes capitales, no desde luego de este nuevo bloque, sino probablemente de toda la saga. Así que vamos, estoy impaciente por sentarme el día 15 en la butaca y ver la peli. Muy bien, por curiosidad, ¿dónde la vas a ver? Pues la voy a ver aquí en Valencia, soy de Valencia, en los cines Yelmo. La voy a ver en una sesión rara porque este tipo de peli me gusta verla a las 10 de la noche, porque es verdad que se crea un ambiente muy, muy especial. Pero como tengo un hijo pequeño, que todavía no tiene 3 años, y uno pues tiene esas obligaciones de padre, pues la veré a las 4, mi mujer y yo la veremos a las 4 de la tarde, que también, bueno, pues sigue siendo una sesión especial e incluso tiene algo de sentimental, porque claro, de niño yo solía ir por lo general a esas sesiones. Muy bien, la verdad que va a ser todo un evento para todos nosotros los fans. Sí, desde luego. Así que, oye Ramón, pues por mi parte un placer poder charlar contigo, conocer un poquito más de ese libro que acabas de sacar, George Lucas, American Odyssey, que lo tenéis ya a la venta todo el mundo, podéis ir a buscarlo corriendo, editado por Dolmen Editorial. Sí, exactamente. Y que es una maravilla, que si queréis saber un poquito más de todo el universo George Lucas, de todas las noticias, todo lo que está escondido detrás de las películas, de su vida, y de una forma muy, muy fresca, pues tenéis aquí el libro de Ramón. Y nada, que un placer tenerte aquí, charlar contigo, que ya vemos que eres un real fan, como solemos decir. Sí. O al menos lo intento como mínimo, pero sí, desde luego. Muy bien, y nada, oye, que esperemos tenerte dentro de un tiempito otra vez con nosotros. Cuando queráis, yo estaré encantado de volver a acompañaros. Y nada, un abrazo y que la lectura esté contigo siempre. Muchas gracias, igualmente. Y que bueno, pues sigamos navegando por esta galaxia muy lejana que parece que tenemos para rato. Tenemos bastante que descubrir de la galaxia lejana. Me parece que el final tú y yo no lo vamos a ver, ¿eh? Creo que no. Mi hijo Mateo, que como te decía todavía no tiene 3 años, es un forofo de la saga absolutamente extraordinario. Canturrea la banda sonora de John Williams, está encantado con sus muñecos, me pide que le ponga una y otra vez el tráiler. Tengo mis dudas de que él llegue a ver el final de todo esto. Así que veremos hasta dónde llega. Bueno, mientras tanto disfrutaremos con todo nuestro universo de la Guerra de las Galaxias. Exacto. Pues nada, Ramón, un abrazo muy fuerte y gracias por estar con nosotros aquí en la biblioteca del Templo Jedi. Un placer. La biblioteca del Templo Jedi presenta Entrevistas de otra galaxia.